como les decía hace unos momentos, estamos de manteles largos porque hoy estaremos viendo el primer capítulo, el primer episodio de esta serie que le hemos llamado Enemigos del Propósito. ¿Cuáles son esos factores? ¿Cuáles son esos elementos que tienden a ir en contra de lo que Dios ha diseñado para la vida de cada uno de nosotros? Hoy estaremos viendo la primera parte y los próximos 2 viernes estaremos hablando justamente de este tema. Y mira, antes de hablar acerca de esos enemigos del propósito, yo quiero que convengamos una cosa, quiero que nos pongamos en esa misma sintonía y entendamos este asunto del propósito. En pantalla aparece un pensamiento, el cual me gustó mucho, que por cierto es de un autor anónimo, y este autor dice que hay 2 fechas en nuestra vida las cuales nunca se pueden olvidar: el día en que naciste y el día en que descubriste para qué naciste. Lo voy a leer una vez más. Hay 2 fechas en nuestra vida las cuales nunca podemos olvidar: el día en que nacimos, hablando de mes, de día, pero también el día en que descubrimos la razón por la cual nos encontramos en esta tierra. Ese es el propósito. Y quiero agregar que vivir con un propósito en la vida es vivir con una meta en mente. Y yo sé esto, yo sé que tal vez lo cierto es que no importa la edad que tengamos, no importa el lugar en donde vivamos, todos queremos descubrir nuestro propósito en la vida. Y siempre nos inundamos de preguntas, siempre llegamos a ser asaltados por esas incógnitas, por esas interrogantes como las que aparecen aquí. ¿Para qué estoy yo en este mundo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Soy parte de algo? ¿Mi vida es parte de algo? ¿Qué tanto vale mi vida? Y son preguntas bien profundas y bien interesantes que, de hecho, la respuesta ante estas preguntas es lo que se irá dando parte como si fueran ladrillos en una gran construcción, y las respuestas son altamente constructivas o altamente destructivas. Y lo digo en el ejemplo, respecto a una carrera. A una carrera en donde vamos saliendo de la preparatoria, estamos viendo universidades, hay gente que dice: yo sé lo que quisiera estudiar y yo sé a lo que me gustaría dedicar mis días, los años, y desde etapas más tempranas de su vida ya saben. Ese es el caso de un buen amigo llamado Ricardo. Si Richard nos estás acompañando en esta transmisión, te mando un fuerte abrazo. Y Ricardo me platicaba en su momento, es que yo sabía desde la secundaria que yo quería ser médico. Yo sabía que quería estudiar medicina, así que todas mis decisiones, todas las clases, todo lo que yo elegía iba en función a eso, porque mi meta era llegar a convertirme en un gran especialista. Ahora él es uno de los especialistas que se encuentran también acá en Conexión Vida con nosotros, es un cardiólogo, y a lo que voy es que es más fácil dar pasos cuando tenemos el propósito en mente. Y te decía que es altamente ahora destructivo el no saber hacia dónde vamos con nuestra vida. ¿Por qué? Porque sencillamente muchas personas pueden estar colocando sus propósitos o sus ideas y esperando que logremos complacerles o vivir para ellos, pero tal vez ese no es nuestro propósito en la vida. Y eso es muy importante, porque si no ocupamos nuestra vida de ese propósito, alguien va a terminar poniendo algunas ideas e insisto, no que sean necesariamente malas, pero tal vez no es eso para lo que tú estás diseñado, para lo que tú estás hecho, ¿no? Porque todos, por supuesto, tenemos diferentes dones, tenemos habilidades, tenemos formas. De hecho, te platicaba al principio que vamos a ver una serie titulada Dije esto, entendiste eso, que habla de la estructura de la personalidad tan diferente en cada uno de nosotros. Pero quiero subirle una rayita a esto que te estoy hablando acerca de que es algo destructivo el no conocer nuestro propósito. Te platico que en el caso de nuestros muchachos de secundaria y preparatoria salió un estudio el cual dice que la segunda causa de muerte es justamente el suicidio, atribuido a que ellos llegan a decir: bueno, yo no sé para qué estoy aquí, o que llegan a pensar que su vida no es valiosa, o sencillamente que no forma parte de absolutamente nada. Y como estamos diseñados también para tener un sentido de pertenencia, y el no ver ese resultado, no ver cómo encajamos en ningún plan, genera ansiedad, genera estrés, y eso
en el caso de nuestros muchachos, pero no es algo exclusivo de los jóvenes, es algo que está, tocando la vida de todos nosotros, que no sabemos hacia dónde vamos con las relaciones, con nuestra familia, con el trabajo, y estamos tan llenos de angustia, tan llenos de ansiedad, y eso solamente afecta nuestro propósito. Pero mira, yo quiero que hoy en Fe, Esperanza y Amor descubramos el propósito que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Así que te invito, me acompañes a leer en este siguiente verso qué es lo que dice Dios, para qué estamos formados aquí, cuál es la razón de existir. Isaías 43:7. Todos, escucha esto, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. O sea, esto es algo muy claro. Dios creó al hombre para su gloria. O sea, es simplemente glorificar a Dios. Pero la pregunta inunda una vez más nuestra mente. ¿Cómo glorificamos a Dios? ¿Es acaso en un altar? ¿Es acaso en una semana especial? ¿Es acaso en una temporada? ¿Es acaso absteniéndonos de consumir algunos alimentos? ¿De esa manera glorificamos a Dios? Pues déjame decirte, y ojalá que puedas remarcar esto, que lo puedas anotar ahí en tu corazón y que lo recuerdes en todo momento. Tú y yo glorificamos a Dios cuando sus prioridades son tus prioridades. Cuando las prioridades de Dios son nuestras prioridades. Y podríamos decir, yo pensaba que glorificaba a Dios cuando cantaba en un domingo, en un servicio, en una reunión. Y sí, yo pensaba que glorificaba a Dios cuando leía la Biblia y que estaba creciendo. Y sí, por supuesto también. Pero hablamos de una conexión horizontal, conexión vertical, perdón, que se refleja en una conexión horizontal. Porque tú y yo no podemos decir que amamos a Dios, pero odiamos y aborrecemos estar con la gente que fue creada, que fue diseñada a imagen y semejanza de Dios. ¿Te das cuenta cómo hay un tema ahí que no termina de cuadrar? Forzosamente hay algo que no es verdad. Repito, no podemos decir que amamos a Dios, pero detestamos estar con la gente. Y no estoy diciendo que seamos monedita de oro para que bien a todas las personas. Hablo del hecho de aguantarnos los unos a los otros, de perdonarnos los unos a los otros, de soportarnos y de llevar las cargas los unos de los otros. Así que tú y yo glorificamos, honramos a Dios cuando sus prioridades son nuestras prioridades. Y te voy a poner un ejemplo más claro. En tu escuela, con tu esfuerzo en estudiar, en preparar tu examen, en llevar tus trabajos, ahí estás glorificando a Dios. En tu matrimonio, cuando decides poner a un lado eso que tanto muchas veces ha sido un problema y decides arreglar las cosas, estás glorificando a Dios también. Cuando hay buena comunicación con tu esposo, con tu esposa, cuando hay respeto, glorificamos a Dios. Cuando en tus círculos sociales, en tus círculos relacionales perdonas a alguien que te ofendió, es cuando verdaderamente estamos glorificando a Dios. ¿Y qué hablar acerca de nuestro trabajo? Cuando somos puntuales en el trabajo, cuando respetamos a las autoridades, estamos glorificando a Dios. En lo privado, cuando decidimos decirle no a ese contenido que es altamente nocivo en nuestras vidas, le estamos glorificando a Él. Fíjate nada más cómo es esto tan importante. Es muy importante, así que yo quiero hacerte esta pregunta y quiero que la hagas conmigo. ¿Estoy caminando hacia el propósito que Dios diseñó para mí? Esto es claro y también es muy básico. Básico en el sentido de que no hay que buscarle tantas respuestas, tantas formas y más o menos y a veces y cuando tengo tiempo. No. ¿Esto es un sí o es un no? Estoy. Y yo me hago esta pregunta, Néstor, ¿tú estás caminando hacia el propósito que Dios diseñó para ti? ¿Sí o no? Así de sencillo. Y es importante reconocerlo, claro, porque solamente ahí vamos a identificar qué no estamos haciendo, qué tenemos que estar empezando a hacer y qué podemos cambiar
para caminar hacia ese propósito de glorificar a Dios, y en el camino de glorificar a Dios encontramos un propósito espectacular y maravilloso a nivel emocional, relacional, de formación académica. Eso es lo increíble y esa es la libertad que todos tenemos en Cristo Jesús. Y mira, yo entiendo una cosa, entiendo que todos tenemos un grado de vulnerabilidad. Eso es un hecho, todos lo tenemos por el simple hecho, por supuesto, de ser seres humanos. Ninguno de nosotros somos invencibles y de hecho estamos expuestos a ataques externos que llegan sin que podamos anticiparlos. Somos vulnerables, de eso no cabe ninguna duda. Y de hecho, el tiempo de dificultad siempre llega. La tempestad, la tormenta, el dolor, los problemas llegan tanto con la persona que construye su casa sobre la roca y la persona que construye su casa sobre la arena. Esa es una verdad, es un paquete todo incluido en este asunto llamado vida. Y mentiría si te digo lo contrario. De hecho, Jesús lo advirtió. A veces ese tiempo de prueba es corto, a veces es más largo, pero lo cierto es que siempre va a llegar. Y mira qué dice Jesús en esta biografía que escribe Juan en el capítulo 16, 33. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y cobra tanto sentido estas palabras de Jesús cuando recordamos aquellas despedidas, cuando recordamos aquellas pérdidas de empleo, cuando recordamos cuando la familia no está marchando muy bien, y cobra tanto sentido con esos diagnósticos, con esas noticias que nos sangolontean en el mundo. Ustedes van a enfrentar aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Podremos descansar con esto toda nuestra vida. Y tú dices, entonces, ¿para qué está todo esto? Entonces, si me dices que el tiempo de dificultad siempre va a llegar, ¿cuál es la razón de ese tiempo de dificultad? La razón es que llegan esas temporadas para hacernos crecer, para hacernos madurar. Me gusta una frase que leía en esta semana, la cual es que no existe gloria sin batalla. Y tú y yo debemos de estar listos para esa batalla con la armadura adecuada. Y lo más importante es reconocer que tú y yo tenemos un propósito por cumplir. El detalle y lo que te quiero platicar es que muchas veces los conflictos, las temporadas de decadencia, las temporadas de intranquilidad llegan a hacer que perdamos la vista de nuestro propósito. Porque es más fácil estar apagando fuegos y a veces es algo que nos lleva tiempo y nos quita oportunidades, pero Dios nos ha dicho que nuestro propósito va mucho más allá de todo esto. Y si nosotros entendemos que esas temporadas llegan para hacernos crecer, para hacernos madurar, miraremos los problemas no como algo que nos tiene que destruir, sino como algo que nos tiene que fortalecer como familia, como iglesia, como personas, construir una relación firme con nuestro Dios. Eso es algo que de verdad no podemos olvidar. Entonces, ahora sí te hago esta pregunta. ¿Crees que sea importante investigar o reconocer cuáles son los enemigos del propósito? Claro que sí. Es importante que identifiquemos cuál es esa patología que se encuentra ahí para darle su tratamiento a tiempo. Tú y yo debemos saber cuáles son esos enemigos del propósito para hacerles frente y también para recordar que Jesús ya los ha vencido y que en Él nosotros podemos también aprender. Así que si hubiera aquí un redoble de tambores, podríamos decir que el enemigo del propósito número 1, el cual estaremos abordando los próximos minutos, es la autocompasión. ¡Qué tremendo! La autocompasión. ¿Por qué? Porque Dios tiene grandes planes para cada uno de nosotros y la autocompasión nos limita a cumplir esos planes, porque somos víctimas de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Y fíjate nada más, si le pusiéramos voz a la autocompasión, diría algo como lo que aparece en pantalla: yo no me merezco lo que me pasa. Es que yo soy un ser humano y hay verdades mezcladas con mentira. Yo siempre me esfuerzo, no sé por qué ocurre esto. ¿Yo siempre?
¿Y siempre realmente nos esforzamos? ¿Siempre Dios es nuestra prioridad? ¿Siempre caminamos hacia los objetivos que Él nos ha planteado? ¿De verdad así es? No, honestamente no. Pero la autocompasión nos genera un asunto de victimizar todo lo que está ocurriendo. Y aquí vamos a poner en este punto tan clave la vida de Jesús, porque es el mejor ejemplo en todos los sentidos, porque Jesús no desistió ni olvidó su propósito. Él sabía que sería traicionado, sabía que sería entregado, sabía que moriría de la manera más vergonzosa, pero jamás olvidó su propósito, jamás cayó en un tema de autocompasión, siempre tuvo en mente que su propósito era restablecer la relación de la humanidad con su Creador. Y mira cómo nos lo externa Mateo en ese capítulo 16. Desde entonces, Jesús comenzó a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los líderes religiosos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley. También dijo que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitaría. ¿Te das cuenta cómo no podemos encontrar en ninguno de los versos de los 31,187 versículos viendo a Jesús en un tema de victimizar lo que está ocurriendo? Y si nosotros decimos seguir a Jesús, tiene que ser justamente el parámetro principal de nuestras decisiones. No caer en ese asunto, porque, ¿sabes? La autocompasión nos estanca. La autocompasión nos nubla el pensamiento. Y quiero que te lleves esto en mente, por favor. Ni tú, ni yo, nadie, ninguno de nosotros, nadie, por supuesto, tú no eres llamado a ser víctima de la circunstancia, porque es fácil nosotros sentir que somos la víctima, es fácil ver los problemas de todos, pero es difícil ver los problemas que hay en nosotros mismos. Por eso le dice Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Entonces, no podemos dejar nosotros los brazos al suelo y decir, bueno, es que yo no sé por qué me pasa esto, yo no sé por qué soy víctima de las circunstancias, todos tienen que cambiar, el mundo gira para lastimarme, yo no encajo en ningún lugar porque el mundo me odia, la gente me odia, yo no puedo tener ningún lugar seguro, ¿no? Pero no. Tú y yo no hemos sido llamados a ser víctimas de la circunstancia. Por el contrario, hay un reto y es algo que no podemos olvidar. Así que por favor, anota esto. Usa la armadura de la determinación. Lo opuesto de la autocompasión es la determinación. Jesús estaba totalmente con ese tema de determinación, que sabía de dónde venía y sabía hacia dónde iba, y por supuesto no tenía ningún conflicto de estar lavando pies, no tenía ningún conflicto de estar quitándose las cosas para ayudar a otras personas. ¿Por qué nosotros, los seres humanos, tenemos tanto conflicto en esto? Necesitamos usar la armadura de la determinación. No somos víctimas de lo que nos pasa. Tú y yo somos guerreros en medio de una batalla espiritual, de una batalla en contra de una cultura tan agresiva, una cultura tan delicada, una cultura con tanta falta de principios. Pero ojo, no estoy diciendo que la solución sea encerrarnos y que la solución sea hacer un club de gente buena, entre comillas, porque no hay gente buena, y esperar a que todo lo demás se arregle de manera natural. No, al contrario, tú y yo tenemos ese llamado a caminar, ese llamado a marchar, ese llamado a ser un guerrero en medio de esta tempestad. Y un guerrero se prepara, un guerrero entrena, un guerrero se alimenta, un guerrero descansa. Y al final necesitamos entender que ese descanso, ese alimento que es Dios y sus principios, esa vida que Jesús ha moldeado para nosotros, son elementos que van construyendo nuestro propósito. El propósito de honrarle, de glorificarle, y en ese maravilloso camino tú y yo encontramos esa alegría, ese gozo, esa felicidad real. Mucha gente dice, es que
El plan de Dios no es que yo sea feliz. El objetivo principal de Dios no es que yo sea feliz. Y sí, en efecto, ese no es el plan principal, pero tú y yo encontramos descanso, paz y tranquilidad en una vida a su servicio, en una vida con determinación, en una vida con propósito. Y entonces, el propósito que tú y yo tenemos de honrar a Dios es amar a la gente, es servir a las personas, es preocuparnos. Por eso es que Jesús se preocupa y tener y caminar hacia una vida diferente. Así que te invito, por favor, a que no olvides esto con lo que comenzamos. El propósito es descubrir, es más bien recordar el día en que descubriste para qué naciste. Aparte del día en que naciste, que ese es otro día que no puedes olvidar. El día en que descubrimos para qué fuimos llamados. Hay mucha gente que ha dicho, bueno, es que mi llamado es servir a Dios. Así que si mi llamado es servir a Dios, yo ya no voy a estudiar ni la preparatoria, porque voy a dedicar a estudiar, a leer libros que tengan que ver justo con teología y a crecer, investigar y todo. Y muchas personas han dicho, ¿y entonces? Si no tienes los elementos indicados, si no puedes relacionarte con otras personas porque te estancaste en eso, entonces, ¿cómo vas a llegar con ese mensaje a otras personas? Por eso hay un llamado con un asunto, con una conexión de investigar, de crecer, porque el propósito de Dios también es que tú y yo tengamos libertad en Cristo Jesús, que tengamos la libertad para elegir lo que vamos a estudiar, que tengamos la libertad para elegir esa persona con la cual vamos a pasar nuestros días, que tengamos la libertad incluso para elegir en dónde vamos a vivir, pero que esas situaciones se alineen al propósito principal, que es honrarle, que es glorificarle, y solamente ahí nos estaremos colocando la armadura de la determinación. Así que recuerda esto, tú y yo no fuimos llamados a ser víctimas. Tú y yo no tenemos el llamado a la autocompasión. Tú y yo tenemos el llamado a ser agentes de cambio donde Él nos ha puesto. Así que, ¿qué te parece? Si con eso hoy en mente oramos y terminamos esta primer parte de Enemigos del Propósito, avanzándote que tendremos 2 sesiones más que hablan justamente de caminar hacia ese lugar en donde Dios quiere que nosotros estemos. Vamos a orar, por favor, Señor. Gracias porque tú tienes un propósito para nuestras vidas. Gracias porque en ti entendemos que nuestra vida es parte de algo, que nuestra vida es parte de un plan, que también nuestra vida es un medio para alcanzar un fin. Ayúdanos a no vivir inmersos en un mar de autocompasión, algo que tú no has pedido de nosotros. No queremos estancarnos en este crecimiento. Queremos saber que tú tienes los mejores planes para nuestra vida y que muchas veces en esos planes habrá dolor, habrá despedidas, habrá tristeza, pero que tú permites todo eso para que nosotros crezcamos. Gracias, Señor, porque los planes que tú tienes para nosotros son los mejores, aunque a veces nos cuesta entenderlo. Te amamos y te pido que nos ayudes a seguir creciendo con estos temas, con estos mensajes y caminar siempre hacia ese propósito que tú, nuestro creador, nuestro diseñador, has planteado desde un inicio. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tus promesas y gracias por todos los que hoy están conectados en este tema. En el nombre de Jesús te pido bendigas las decisiones que estamos tomando y nos ayudes a ser más parecidos a ti. En el nombre de Cristo, amén.